Bien, buenas tardes a todos y a todas. Hoy es jueves y nos situamos en la recta final de esta séptima semana de la pobreza. Durante estos días hemos reflexionado, bueno, como en abril empezamos, ¿no?, acerca de la cultura del descarte. Nos habló de datos estremecedores sobre el aumento de las personas que están en situación de pobreza en nuestro país, de la evolución de la desigualdad en una sociedad enormemente dual, de una situación en la que se pone en cuestión la garantía del derecho con la cantidad de reformas sociales. Incluso nos ayudó a visualizar una reforma soñada, pero no acontecida, que es la reforma de la protección social hacia la renta mínima, para los 500.000 hogares sin ingresos que viven en España. Terminamos con una propuesta de ruta, siguiendo a García Roca, hacia el ejercicio de la fraternidad, de la ciudadanía y de la vecindad, situado siempre desde lo último, la comunidad, la persona, el bien común. Juan Rubio, el segundo día, nos recordó la misión de la Iglesia como mensajera de la palabra de Dios. Una palabra que, siendo la de siempre y siendo una buena noticia, debe adaptarse a la nueva era, dentro de lo que es el océano de nuestra sociedad. Nos definió un nuevo perfil antropológico, los nativos digitales los llamaban, que son, bueno, pues estas personas en las que si no estás online no existe, pero que sufren una soledad inmensa. Nos habló de que el mapa ya no es el territorio y las fronteras se han borrado. En este contexto nos decía, hemos de poner el alma en la red, en una sociedad enredada. Nos refirió a ese cálido abrazo de los pobres del que nos habla Francisco. Una manera de decir y hacer las cosas necesaria en la Iglesia. Necesario en un mundo azotado por la crisis y que quiere recuperar lo esencial, el amor por los pobres. Y en todo esto nos dio una recomendación. La comunicación debe estar al servicio de los últimos. La Iglesia ha de estar en las cunetas, curando las heridas. Y al igual que en la Iglesia, la comunicación tiene que ejercerse de forma samaritana. Y ayer, Monseñor Joan Vives hizo una invitación a mirar el Evangelio, que es palabra viva, en estas condiciones en las que vivimos. Nos leyó la carta del Papa a los obispos españoles, en la que destacaba una idea fundamental acerca de la Iglesia, que la Iglesia no puede olvidar a sus hijos más desfavorecidos. A través de un repaso de algunas de las aportaciones de papas anteriores a Francisco, resaltó a Juan XXIII y su reconocimiento de la persona en el centro. Esto también nos recuerda mucho al modelo de acción social de nuestra calle. De hecho, nos decía que el concepto de persona se lo debemos al cristianismo. Vives finalizó su ponencia, como no podía ser de otra manera, comentando algunos números de la exhortación de Francisco, la alegría del Evangelio. Y de una manera muy clara nos traduce los 4 principios que aparecen en ella, pues según su opinión, y yo creo que también la de nosotros, nos viene muy bien a claridad. Y esta tarde contamos con una mesa de experiencia. Similitudes y diferencias de las políticas sociales en los distintos territorios y su incidencia en las personas. Visión desde las Cáritas regionales. La realidad de derechos sociales y fundamentales de las personas que en los territorios viven. La doctrina social de la Iglesia, en su número 154, nos dice: los derechos del hombre y de la mujer exigen ser tutelados no solo singularmente, sino en su conjunto. Una protección parcial de ellos equivaldría a una especie de falta de reconocimiento. Estos derechos corresponden a las exigencias de la dignidad humana y comportan, en primer lugar, la satisfacción de las necesidades esenciales, materiales y espirituales de la persona. Tales derechos se refieren a todas las fases de la vida y en cualquier contexto político, social, económico o cultural. Son un conjunto unitario, orientado decididamente a la promoción de cada uno de los aspectos del bien de la persona y de la sociedad. La promoción integral de todas las categorías de los derechos humanos es la verdadera garantía del pleno respeto
En esta misma línea, en la exhortación sobre la alegría del Evangelio del Papa Francisco, nos dice sobre el bien común y la paz social. La paz social no puede entenderse como un idealismo o como una mera ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros. También sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos, mientras los demás sobreviven como pueden. Las reivindicaciones sociales, que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética. Esto nos lo dice el Papa Francisco, ¿no? Para ayudarnos a fotografiar la realidad del territorio español en algunas de sus regiones, contamos con la presencia de 4 compañeros y compañeras de Cáritas diocesana. Le hemos pedido que reflexionen en torno a 2 ideas. Cómo se articulan los derechos en cada una de las realidades regionales, en Euskadi, Canarias, Andalucía y Cataluña, y la realidad actual, esa que vivimos hoy en día, cómo influye en la actuación de Cáritas. Para ello, bueno, va a empezar la compañera de Canarias. Lo voy a presentar, voy a ir presentándolo a cada uno de ellos para que tomen la palabra. Fátima Díaz Medero está casada y tiene 3 hijos, 2 chicas y un chico. Ella vive en un barrio obrero de un pueblo, Ganta, de la isla de Gran Canaria. Es licenciada en Ciencias del Mar. Ha sido profesora de secundaria y bachillerato durante 12 años. Ha coordinado un proyecto de educación de calle con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión llamado EDUCA. Durante 4 años de manera profesional, aunque ya antes colaboraba de forma voluntaria. Es militante de la OA desde hace 19 años y desde septiembre del 2008 es secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias. Y sin más, Fátima, cuando quieras. Buenas tardes. Sí. Quítame el papelito. A mí me toca la primera, así que me van a permitir que me pueda equivocar. Espérate por ponerlo. Bien, cuando intentábamos preparar allí esta mesa redonda, pues nos daba un poquito así como de casi de risa cuando decíamos los derechos sociales en Canarias. Para llorar, pero bueno. Empezamos primero pensando cómo, viendo los presupuestos de la Comunidad de Canarias, como vamos a ver cómo en los presupuestos se refleja lo que es esta idea del acceso a derechos y de la construcción de la sociedad canaria de los derechos, ¿no? Entonces nos centramos en que las directrices que se tienen para elaborar los presupuestos pues se plantean primero el mantenimiento de los servicios públicos, después la reactivación de la actividad económica y después la concentración de esfuerzos en el desempeño de competencias propias de la comunidad autónoma, los derechos sociales, ¿no? Pero además cuando priorizan estos presupuestos, primero hablan de fortalecer los servicios públicos, de promover y desarrollar la actividad económica y en un tercer lugar aparece el proteger a los colectivos en riesgo de exclusión social, a los sectores más desfavorecidos por la crisis económica. Y a partir de ahí empieza la eficacia, la eficiencia, la economía, miles de cosas, pero nada que pueda llevarnos allí, ¿no? Si después nos vamos centrando en lo que es la realidad de Canarias ahora mismo, encontramos que, por ejemplo, en el año 2014, pues nos dicen que la prestación canaria de inserción, que es una ayuda para personas en exclusión, ha aumentado en los presupuestos y también se desarrolla lo que es la estrategia canaria frente a la pobreza, la exclusión y a favor del desarrollo humano, de la que Cáritas forma parte, pero que forma parte simplemente dando ayudas de emergencia, porque tampoco consiste mucho más en esa estrategia, ¿no? Que se aumentan los recursos destinados a las prestaciones para servicios en personas de dependencia, que se produce un aumento de los recursos dedicados a políticas de empleo. Lo único que no dicen es que en este año se produce esta subida en todas esas partidas,
pero en los años anteriores se han producido descensos mayores a lo que es la subida de este año, con lo cual al final la subida no es real sino relativa, ¿no? Y entonces eso produce un empeoramiento. Sí que la demanda en Canarias para los servicios sociales ha aumentado en un 86,7% y sobre todo en pobreza y exclusión un 66%, en dependencia y mayores un 15% y en infancia y juventud un 8%. Pero a cambio se han eliminado el 44% de las personas empleadas en este tipo de servicios, ¿no? Con lo que se supone de desatención y de falta de llegar a esas personas, ¿no? Para nosotros que se cubran solo 123 euros por persona y año, que es lo que tocaría para servicios sociales, pues nos parece una cantidad lamentable, más irrisoria, ¿no? En Canarias entendemos que los recursos para los servicios sociales siguen siendo insuficientes y no llegarán a responder a la realidad de precariedad de condiciones de vida de la mayoría de la población. El sistema educativo está muy debilitado también, tenemos una de las tasas más altas de abandono escolar de toda España, pero también de toda Europa. Existe esto, casi nula inversión en políticas sociales, solo el 4% del presupuesto del gobierno de Canarias. La ley de autonomía sabemos que se está desmantelando en bastantes partes, pero en Canarias prácticamente no llegó a ponerse en marcha. Se hablaba en los últimos días de 8.000 personas que estaban pendientes, aunque ya estaban con su diagnóstico, estaban pendientes de recibir la acreditación de la ley de dependencia, de lo que era la ley de dependencia, pero ya 4.000 de ellas habían fallecido sin recibirla. Con lo cual eso ya nos pone en situación de lo que hay, ¿no? La PCI, que es la Prestación Canaria de Inserción, no es una renta básica, es una prestación concreta que los requisitos para llegar pues, se han aumentado, que ahora mismo es durante un tiempo concreto y con lo que eso también hace que muchísimas personas se queden sin ningún tipo de acceso a ello. No se genera empleo, tenemos una de las tasas más altas de empleo, la pobreza infantil agudizada. En cuanto al derecho a la sanidad, encontramos sobre todo las personas migrantes pues todo un tema de un retroceso grande, aunque también en estos días pues salían en las noticias varios hospitales con las urgencias totalmente colapsadas, sin servicios médicos, con los colegios de médicos protestando por el cierre de plantas enteras de hospitales sin que se puedan atender a las personas, con una lista de espera que no existe, pero que los médicos comentan que no existen porque lo que se hace es que se cierran las listas. Yo llamo y digo, mira, aquí necesito para el médico, y dice, bueno, llame dentro de 3 meses porque la lista está cerrada, con lo cual la lista de espera disminuye, pero porque simplemente no tienen a la gente a buscar la lista, ¿no? Entonces, toda esa realidad, ¿no? Nuestra tasa de riesgo de pobreza y exclusión está en un 33% en Canarias, ¿no? Esto significa que 800.000 personas, más de 800.000 personas, están bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa o con todos los activos en paro. Aunque esa tasa es bastante similar a la de 2009, lo que sí tenemos que decir que los ingresos que tienen las familias pues sí que han ido disminuyendo y a lo mejor se entiende que existe una cantidad similar de pobres, pero son cada vez más pobres. Y aparte de eso hay una cantidad de personas que antes se consideraban dentro de esa tasa de pobreza o de exclusión, que ya quedan excluidas porque las ratios y los números con los que se contabilizan pues han variado y han disminuido, ¿no? Una de cada 3 mujeres en Canarias se encuentra bajo el umbral de la pobreza, porque el rostro en Canarias de la pobreza es básicamente femenino. Y si nos detenemos en la edad, según los datos, el riesgo de pobreza ha aumentado desde 16 a 64 años, desde el año 2010, llegando a un 20,8% en el año 2013, ¿no? Y en cuanto a la población extranjera que reside en Canarias, pues en el informe que realizamos en Cáritas de la realidad social en el primer semestre de 2013, observamos que el 21% de los extranjeros atendidos se encontraban en situación administrativa irregular y el 36% solo tenía permiso de trabajo y de temporal y residencia. Nosotros por todo ello, así a grandes rasgos, entendemos que todo esto provoca una situación negativa y que por supuesto no permite el desarrollo integral de las personas. Ni de las personas extranjeras, ni de las personas que consideramos nacionales, y además existe la imposibilidad para muchas personas de solicitar cualquier tipo de ayuda.
También podemos decir que la economía sumergida es una de las cuestiones que también crece mucho en Canarias y bueno, eso es una cuestión que fraude a la seguridad social y que nos perjudica a todos, pero también conlleva que las personas que están trabajando en esta economía sumergida no tienen acceso a la mayoría de los derechos que tenemos acceso los que tenemos un trabajo y cotizamos a la seguridad social, no tienen ni derechos sociales ni laborales. Por lo que eso también produce una precarización de la vida de estas personas y de la posibilidad de acceder a los derechos a los que, por el hecho de ser personas, tendrían que llegar. El trabajo como fuente principal de acceso a los derechos y como fuente principal de sostenimiento de la familia tampoco existe, porque además de tener una altísima tasa de paro, tenemos una altísima tasa de paro prolongado, con lo cual tenemos una tasa de paro que afecta casi a un tercio de la población activa y que además la gran mayoría está en paro de forma ya prolongada. Se ha dado un aumento de personas que no reciben ningún tipo de prestaciones y por lo tanto nosotros cuando realizábamos el estudio, más del 50% de las personas que nosotros atendemos no reciben ningún tipo de prestación. Y en una sociedad que ahora mismo los derechos ya no son propios de la persona, sino que son por medio acceso, por medio como de unos méritos, de una categoría, de estar afiliado a la seguridad social, de cotizar, pues hay una serie de personas que poco a poco se van quedando fuera de ese acceso a derechos porque la situación y la legislación actual así lo lleva a esta situación. Además, el apoyo familiar ha sido fundamental en Canarias para que no hubiera, como dice nuestro señor obispo, un estallido social, porque ahora aquí las familias sí que son el gran sostén de la gente que está en situación precaria, que ha perdido el puesto de trabajo, que ha perdido la vivienda, pero estas familias ya también están en un momento muy delicado porque están llegando a no poder soportar durante más tiempo las realidades de los distintos miembros de su familia, ¿no? Con lo cual es muy complejo. Aparte de eso, sabemos, y no es algo nuevo, que cuanto más alto sea el nivel de cualificación de las personas, pues eso te facilita acceder o perder con menor facilidad el puesto de trabajo. Pero en Canarias, las personas que normalmente atendemos, el nivel de cualificación y en general en todo el archipiélago es todavía bastante bajo, con lo que eso perjudica aún más, ¿no? Si tenemos esta realidad tan estupenda y maravillosa, como les he explicado, pues cómo eso afecta a Cáritas. En primer lugar nos afecta y nos está afectando porque en los últimos años hemos sufrido y estamos sufriendo un crecimiento bestial del asistencialismo, de volver a la asistencia, al reparto de alimentos de forma desbordada, porque el desbordamiento de las atenciones es enorme y nos pierden las urgencias de hay que atender, hay que darle algo a la gente. Y ese es nuestro gran primer pecado, ¿no? Sin embargo, también entendemos que esto no ha pasado yo hablando. Ustedes no me dicen nada. Que había que darle primero un clic que después caminaba solo. Ay, por favor. Entonces, primero la concienciación de los agentes, que es lo que va viendo esto ahí, ¿no? Estamos trabajando mucho por crecer en esa concienciación. Y también estamos en ese asistencialismo, pero a la vez estamos en un proceso de reflexión y constante reorientación de lo que estamos haciendo en la Cáritas, ¿no? Hay un vuelco total al trabajo en el territorio y al acompañamiento al voluntariado. Estamos ya en el vuelco a lo que es la orientación del trabajo desde la familia, la reorientación de lo que era el área de empleo. Ya estamos más en acompañar, más que en asesorar en la búsqueda de empleo, porque no es real que encuentren empleo. Entonces estamos en el acompañamiento y en la gana de trabajo más que de empleo, no de trabajo remunerado, sino de trabajo. Estamos cubriendo nuevas necesidades que hasta ahora no teníamos, sobre todo la necesidad que plantea la gente de escuchar, la necesidad de orientación, la necesidad de pago de suministros de vivienda, de medicamentos, de colegios, de lo que sea, ¿no? Estamos creciendo en redes familiares y comunitarias de apoyo para las personas empobrecidas y eso nos parece que es muy significativo y muy importante, para nosotros tiene mucho valor. Sí que el trabajo cotidiano se convierte en compartir los dolores sociales con las personas con las que atendemos y para nosotros también eso es muy importante. Existe un incremento del compromiso social y ciudadano porque hemos sufrido, nos hemos beneficiado de un incremento importante de personas voluntarias que se acercan día a día a Cáritas pidiendo participar en la entidad y además
personas más jóvenes, personas con una mayor cualificación profesional, personas con trabajo y que ofrecen nuevas posibilidades de acción y de trabajo. Creemos que existe una expansión de la solidaridad, un incremento de la fraternidad y nos centramos en la construcción de comunidades de sentido, con nuevas formas, con las acogidas grupales, con la mejora de espacios para la atención a las personas, con más personas para atender, con mucha más formación para el voluntariado, con más formación para las personas atendidas, con espacios de encuentro de las personas atendidas donde dialogan, comparten experiencias, tienen apoyo mutuo, con los huertos ecológicos que están siendo gestionados por las propias familias necesitadas, con escuelas de familia donde a la vez se trabajan con niños y adultos que comparten el trabajo que se está haciendo, con la campaña institucional que es lo que está viéndose detrás de amar a la persona, amar sus derechos, como una herramienta fundamental para la reivindicación de los derechos bajo los ejes y principios del modelo de acción social, donde reconocemos la inalienabilidad de los derechos sociales humanos, se valora el modelo de sociedad que tenemos y se plantean propuestas de acción individuales, comunitarias y estructurales que permitan la construcción de otra sociedad posible. Pero también entendemos que es importante lo que vamos construyendo con otros, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos potenciando la iniciativa legislativa popular para una renta básica para todas las personas, las redes ciudadanas y comunitarias más afianzadas y el conocimiento ampliado de las redes de pobreza y exclusión. Pero también este año, el año pasado, cuando realizábamos la memoria institucional, entendíamos que teníamos que denunciar la situación que estábamos viviendo y que teníamos que dar un paso en proponer y que creíamos que como Cáritas nosotros teníamos también que decir qué es lo que creíamos que tenía que tener la sociedad. Y en la memoria ya del año pasado, en el folletillo, ya salía una serie de propuestas como Cáritas en las que recogíamos que los servicios sociales tienen que ser un derecho subjetivo y universal, que la renta básica suponga un derecho a todas las personas residentes a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas, que queremos un sistema que apueste por la economía del bien común, que queremos un modelo de agricultura que fomente la soberanía alimentaria y la garantía de la garantización de los derechos, y en esta cosa también estamos con el proyecto de huertos ecológicos. Queremos un sistema educativo público fundamentado en valores para la vida y no para la competencia, para el consumo, para la individualidad. Un sistema público de salud que no discrimine, que sea incluyente y universal, que dé sentido y valor a la vida de todas las personas. Y también tenemos una comisión para ello de reforma sanitaria que está haciendo seguimiento de todas las incidencias que la reforma de la nueva ley está llevando. Creemos en un modelo de trabajo cooperativo y queremos luchar por ello, que sea solidario y que el beneficio económico no esté por encima de la dignidad de la persona. Creemos en una banca ética y queremos potenciarla y también estamos luchando por ello. Creemos en la participación ciudadana y política como un servicio a la comunidad y no como un empoderamiento de unos pocos. Y pensamos que sí que hay alternativas reales al capitalismo y que la cuestión es que cada uno ponga un granito de arena o siembre una pequeña semilla de esperanza para construir un futuro distinto, como dice nuestra campaña institucional en este año. Y para terminar, decirles que al fin y al cabo actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable, según Eduardo Galeano, y de nosotros también estamos. Ahora, esperar Fátima que se ha ceñido los 15 minutos que me han dado, o sea, vería. Bueno, toca Andalucía. Bueno, pues hoy nos toca Andalucía, vamos a recordar en qué condiciones estamos en esta región. Para ello, bueno, pues tenemos a Auxiliadora González Portillo. Ella está casada, tiene 2 hijos, Pablo y María, diplomada en trabajo social y licenciada en antropología social y cultural, y en la actualidad es doctora en trabajo social. Comienza su andadura profesional como educadora social de Cáritas Diocesana de Sevilla en el 2003 y actualmente es docente e investigadora en la Universidad Pablo de Olavide y en la Universidad Loyola de Andalucía. Ella es secretaria general de Cáritas Regional de Andalucía y secretaria general de Cáritas Diocesana de Sevilla. Así que esto es lo que Bueno, pues yo encantada de estar aquí con los compañeros
de los que me siento parte, además estamos muy cerquita, ¿no? Yo cuando Paco, ¿no? O Ana, ¿no? Siendo los dos me llamando al correo para invitarme a esta mesa redonda, ¿no? Pensé, bueno, ¿cómo enfocar el tema, no? Porque decía, bueno, después hacemos informes estadísticos, nos dicen que estamos pasando las estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, voy a pensar en la persona y desde ahí pensar que es lo que necesita una persona para que realmente fuera reconocida como persona, ¿no? Que fuera reconocida como su identidad completa, ¿no? Entonces, pues yo pensaba en la vivienda, ¿no? La necesidad del derecho a la vivienda, pensaba en el derecho a la educación, pensaba en el derecho a la sanidad, pensaba en el derecho a una cobertura de prestaciones básicas a través del sistema público de servicios sociales y pensaba también en el derecho al empleo, ¿no? Entonces, desde ahí dije, bueno, pues quizás lo que puede ser algo más didáctico para visualizar un poco cómo estamos en Andalucía es pensar a día de hoy cómo se están trabajando estas políticas sociales desde las administraciones autonómicas o desde la administración general y ver cómo eso nos repercute en la realidad del día a día de nuestras cáritas, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé con mucha energía positiva y pensé, bueno, voy a empezar viendo lo positivo de los sistemas políticos, de las políticas sociales que tenemos. Entonces yo pensaba en educación y digo, bueno, pues es verdad que a día de hoy la educación en Andalucía, ¿no? Y yo creo que en todo el Estado español, es un derecho muy consolidado y garantizado, ¿no? Entre otras cosas, aparece como derecho reconocido en la Constitución y entre otras cosas existe una ley marco que articula la educación en España, ¿no? Cada año cambia, según el gobierno cada 4 años cambia, según el gobierno que esté, pero es verdad que es un derecho consolidado y que existe una ley marco que al menos lo garantiza en todo el territorio. Por otro lado, en Andalucía sí es verdad que tenemos algunas prestaciones específicas en el ámbito de la educación, como puede ser Cheque Libro, que intenta ayudar a las familias andaluzas a todo el tema de la compra de los libros, de los materiales de libros para los niños, ¿no? Que puede tener sus críticas, pero bueno, es un intento de cobertura de prestaciones. Y también es verdad que existe cada vez más avanzada una red de comedores escolares, ¿no? Que se están poniendo en casi todos los colegios, ¿no? Como sistema de becas para ayudar a las familias que peor lo estaban pasando. Hasta ahí las luces, ahí me quedé ya con las luces, y ahora empecé a ver tinieblas, ¿no? El sistema educativo, ¿no? Y bueno, es verdad que una realidad que quizá a nosotros nos interpela mucho como Cáritas es la cobertura de los menores de 3 años, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que están desde que nacen a 3 años y las familias que tienen niños menores que están en situación de exclusión? Como sabéis, en Andalucía tenemos un sistema de guarderías públicas, pero un sistema de guarderías públicas que se puso en marcha como una medida de conciliar vida laboral y vida familiar. De tal forma que las personas que tienen prioridad para entrar en esas guarderías, las familias que tienen prioridad en la seguridad, son las familias que trabajan padre y madre. Sorprendentemente, las personas que están en peor situación, que tienen recursos, se quedan fuera de ese recurso, ¿no? Entonces eso veremos cómo después es una debilidad que afecta gravemente a Cáritas, ¿no? También un poco la falta de cobertura de materiales escolares. Yo no sé si vosotros, aquí me imagino que habéis voluntarios de Cáritas parroquiales, pero por lo menos en Sevilla, la realidad de tener que afrontar gastos de materiales escolares para muchas familias es un infierno, ¿no? Es verdad que algunos servicios sociales intentan afrontarla, pero la afrontan a la altura de noviembre y diciembre, cuando ya el niño tiene que haber dado varios temas, ¿no? En el colegio. Entonces, es una realidad que tampoco está cubierta para muchas de las familias, ¿no? Y, inevitablemente, hace 2 días teníamos manifestaciones en la calle de estudiantes universitarios, recorte fuerte de becas para estudiantes universitarios, ¿no? Que están viendo aceptar yo que doy clase, ¿no? Y que lo vivo en el día a día y que están con la tensión de si apruebo o no apruebo para que me den la beca, con una realidad social dura y que además está llegando a la realidad de las Cáritas. ¿Bien? Se decía, bueno, y para Cáritas esto cómo nos afecta, ¿no? Decía, ¿cómo afectan estas luces y quizás sobre todo estas sombras en el sistema educativo que se Cáritas, ¿no? Pues en Andalucía nos encontramos con una realidad de una gran cantidad de madres solteras jóvenes que al no tener muchas de ellas redes de apoyo familiares que se puedan quedar con los niños, pues ellas mismas están bloqueadas para poder salir y buscar trabajo, ¿no? Es decir, es verdad que no hay mucho trabajo, pero es que ni siquiera tienen la posibilidad de salir a buscarlo porque no tienen con quién se quede el niño, ¿no? De tal forma que la posibilidad de que ese niño pueda entrar en una guardería se termina quedando o bien que los servicios sociales comunitarios en ese momento tengan presupuesto para pagar eso, que a día de hoy es casi imposible, o bien que termine afrontando una Cáritas parroquial, es decir, que vamos a apoyar en el pago de la guardería para que tú a su vez pueda salir a buscar trabajo. Por otro lado, lo que he comentado de la cobertura de los materiales escolares, siempre también estamos encontrando una realidad fuerte de necesidad de apoyo escolar a los jóvenes y a los niños, sobre todo de nuestras familias que atendemos, porque el nivel educativo, el nivel de analfabetismo entre los padres es fuerte y no son capaces de dar respuesta a las necesidades o a las exigencias que sus propios hijos les demandan cuando hacen las tareas escolares en plan. Entonces, al menos en Sevilla sí hay una realidad fuerte de respuesta por parte de las Cáritas, sobre todo de grupos de jóvenes, de puesta en marcha de proyectos de infancia y juventud que se dedican a dar apoyo escolar a los chavales, dar clases particulares, como una forma de dar respuesta a esa laguna que no está cubierta quizás por la administración, ¿verdad? Y lo que he dicho, ¿no? O sea, la realidad de los estudiantes universitarios llega a las Cáritas parroquiales y a día de hoy
ya son muchas peticiones las que por lo menos encontramos en Sevilla, que por favor que ayudemos a pagar matrículas de chavales que se quedan a media del camino porque no pueden pagarlo, ¿no? En Sevilla existe una Cáritas universitaria, que se creó hace poco, y es verdad que hay que hacer una buena salida de dar becas, ¿no? De cubrir las matrículas amenas de muchos de estos estudiantes universitarios. Si pasamos a sanidad, bueno, yo empecé a intentar hacer esa lectura positiva de nuestro sistema sanitario y decía, bueno, pues igualmente que la educación, sanidad es un derecho bastante consolidado, por lo mismo, ¿no? Porque es un derecho que aparece en la Constitución, porque tenemos una ley marco que cubre todo el territorio español y que, bueno, que tiene una red territorial, al menos en Andalucía, con centros de salud que está bastante cubierta, ¿no? En fin. Es verdad que en Andalucía, a pesar de que salió el decreto de 16/2012 que restringía la atención a la población inmigrante solo a urgencias, embarazos y partos o menores, Andalucía se ha puesto por seguir de manera general, ¿no? Seguir apostando a atender a la población inmigrante general. Y yo creo que eso es una apuesta y una valía que poner encima de la mesa, ¿no? Y es verdad que a nivel de infancia, sobre todo con el programa de Niños Sanos, existe una protección a lo que es la parte más infantil, la parte pediátrica que se está cubierta a nivel social, ¿no? Por la parte del sistema sanitario. Pero entramos ahora en lo que sería la sombra, ¿no? De nuestro sistema sanitario en Andalucía, ¿no? Tal y como ha comentado la compañera Fátima, una larga lista de espera, que sobre todo los servicios sociales, los servicios sanitarios de la rama especializada, ¿no? Tú pides cita para cualquier especialista y ya si es para operarte de la rodilla, de eso ya échate a dedicar, ¿no? Por lo general. El colapso de la urgencia, tanto una medida como otra, es fruto de los recortes que está teniendo el sistema sanitario en Andalucía, aunque no lo reconozcan públicamente, teniendo un recorte fuerte. La falta de financiación de muchos medicamentos, ¿no? Que antes estaban cubiertos por la Seguridad Social y que a día de hoy no están cubiertos, incluido el copago de muchos pensionistas la tienen que aportar, ¿no? Y que ahora veremos cómo se presenta en Andalucía. Y la falta de respuesta en un ámbito como puede ser la salud mental en Andalucía. Eso ya de hoy no está regulado. La propia administración reconoce que es una laguna fuerte y un vacío fuerte que no tiene cubierto y eso afecta mucho al día de muchas familias andaluzas y también tenemos como a la realidad de pobreza y exclusión, ¿no? Entonces, para Cáritas, ¿cómo afecta esto? Bueno, pues nos encontramos con un elevado pago de medicamentos que a día de hoy no están cubiertos por la Seguridad Social. Muchos de ellos, elementos tan básicos como puede ser la vacunación de un bebé, ¿vale? Vacunas. Yo no sé si alguien tiene niños pequeños, yo todo lo tuve que poner en prevenar a mi hija y la tuve que pagar yo de mi bolsillo, ¿no? Y como es una serie de vacunas que a día de hoy el sistema sanitario en Andalucía al menos no te lo cubre, ¿no? Y también la realidad de altas hospitalarias, sobre todo para la grave exclusión, que hace que sobre todo, al menos en nuestros centros, ¿no? Nos repercuta en un colapso fuerte muchas veces porque el sistema sanitario los expulsa de los hospitales a los 2 días, ¿no? Y es Cáritas al final la que tiene que salir a editorial intentando dar respuesta a eso, ¿no? Sin tener en cuenta la falta de respuesta que hay al binomio personas sin hogar salud mental, como ya he dicho antes, ¿no? Que para eso es que no hay ni siquiera medida. Y bueno, ya llegué a los servicios sociales. Y yo aquí de verdad intenté el esfuerzo de ver las luces, pero yo las luces no las veía por ningún lado. Hombre, yo me podía poner a pensar, y hombre, posiblemente en el sistema público de servicios sociales hay técnicos maravillosos, hay políticos que seguramente que lo hacen por el servicio de la ciudadanía. Desde esa filosofía puede encontrar luces, pero a día de hoy yo digo, yo no veo la luz por ningún lado, ¿no? Es decir, no la veo por ningún lado por varios aspectos, ¿no? Por un lado, los servicios sociales no están garantizados como un derecho, lo comentaba ya la Fátima, ¿no? Es decir, los servicios sociales no aparecen, de partida no aparecen en la Constitución como un derecho, y por lo tanto ya esto no se ha desarrollado como un derecho básico al que se pueda acceder o al que se pueda exigir, ¿no? A esto se le une también que no existe una ley marco nacional de servicios sociales, por lo tanto, el desarrollo de los servicios sociales ha dependido del desarrollo de cada comunidad autónoma, ¿no? Y eso ya veremos cada lugar a grandes diferencias cuando hable mi compañero del País Vasco o compañero de Cataluña, ¿no? Las grandes diferencias que puede haber territoriales a este respecto, ¿no? Tenemos una ley de servicios sociales a día de hoy de 1988, o sea, 25 años de la misma ley que todavía no se ha actualizado, todavía no se ha renovado. Entonces, estamos hablando de una ley, el marco normativo está completamente obsoleto. En esa ley, si se suponía ley, ni siquiera aparecen realidades como la inmigración, que a día de hoy es un elemento fundamental en Andalucía, o no aparecen elementos como puede ser la formación, los modelos de intervención, la calidad. Eso en esta ley ni siquiera aparece. Y mientras otras comunidades autónomas vaya por leyes de tercera generación, nosotros estamos todavía en la primera generación. Creo que algún día lo hacemos que sea la segunda generación. Después, bueno, tal y como ha planteado también Fátima, una financiación muy limitada y escasa de los servicios sociales, ¿no? La teoría que nos explica la gente que estudiamos trabajos sociales es que en teoría el sistema tendría que ser equitativo
y que debería de financiar 30% el Ministerio, 30% la Junta de Andalucía y 30% los gobiernos locales. A día de hoy eso no lo cumple nadie, ¿no? Y de hecho el mayor porcentaje de servicios sociales lo están teniendo que aportar los ayuntamientos. Eso que supone que a su vez se cree otra debilidad fuerte, que es una desigualdad territorial fuerte. ¿Por qué? Porque al final depende de que el ayuntamiento cueste o no por dar una cobertura social a sus ciudadanos, habrá más servicios sociales en su pueblo, ¿no? Y ponemos casos tan puntuales como puede ser que en el pueblo de Alcalá de Guadaira, yo soy de Alcalá, puede haber un servicio de domicilio, y en el pueblo de Mairena del Alcor, que está a 8 kilómetros, no existe ese servicio de domicilio. Entonces, los andaluces de hoy no tenemos garantizada la igualdad ante los servicios que nos puedan prestar los servicios sociales, ¿vale? Después nos estamos encontrando fuertes recortes en realidades como pueden ser centros de protección de menores y centros residenciales de mayores, ¿no? Cada vez conciertos menor, cada vez te siguen, te van recortando por plaza más el dinero, pero te exigen más. O sea, de hecho, esto está provocando que ahora veremos cierre de algunos centros por parte de algunas Cáritas, ¿no? Tenemos una ley de dependencia que está completamente bloqueada en Andalucía. Es verdad que hay que reconocer que Andalucía fue de las pioneras en la puesta en marcha de la ley de dependencia y que en su momento original estuvo mucho más implementada que otras autonomías, pero a día de hoy la ley de dependencia está completamente bloqueada. Los sistemas de evaluación se han paralizado por completo y no está habiendo respuesta a la realidad que se predijo en la ley, por decirlo de alguna manera. Encontramos demora de hasta 3 meses en las listas de espera para que una persona pueda atender a un centro de servicios sociales comunitarios, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, mientras que nos encontramos a Cáritas que todos los días de atención a la semana para poder dar respuesta a toda la gente que le llega, los servicios sociales mantienen listas de espera hasta 3 meses, ¿no? Igual que comentaba Fátima, en Andalucía no tenemos una renta básica de inserción, ¿no? Lo que tenemos es un salario social que está muy condicionado a que no tengas casi 0 ingresos en el año anterior, una prestación que te la dan solo por 6 meses, que tienes que esperar otros 6 meses para poder volver a solicitarla, por lo tanto tienes que esperar un año, para poder volver a solicitar, a recibirla, y que realmente no cumple con la labor de al menos cubrir la protección básica mínima de todas las personas, ¿no? Entonces, a día de hoy, igual que nuestra ley de servicios obsoleta, somos de las pocas comunidades autónomas que no tenemos una renta básica ya prácticamente consolidada, ¿no? Y después sí creo que una respuesta que ha intentado dar la Administración Autonómica ante la crisis, desde el punto de vista de Cáritas regional, bastante simplista y bastante asistencialista, a raíz del decreto 7/2013 de medidas desigualdades ante la pobreza y la exclusión, ¿no? Un decreto que sacó la Junta a finales del año 2013, y quizá el análisis es muy duro, ¿no? Pero entendemos que es una respuesta bastante, a nosotros, yo creo que como Cáritas regional nos sorprendió bastante, porque el decreto consiste en el reparto literal de alimentos, eso que tanto se nos ha criticado habitualmente a Cáritas, ¿no? El reparto literal de alimentos, garantizar una cierta agilidad en tramitar los salarios sociales, que entiendo que para eso no hay que crear un decreto, sino que lo que habría que hacer es tramitarlos rápidamente y ya está. Y una propuesta de empleo protegido, empleo social, que se ha convertido en un bucle bastante peligroso en la medida que lo que ha provocado es una contratación basura por parte de los ayuntamientos de 15 días o un mes, y que a su vez lo que hace es que esas personas después se bloqueen para poder pedir el salario social porque ya tienen ingresos, o sea, es la ventaja que se vuelve la cola, ¿no? Entonces, al menos desde el punto de vista de Cáritas regional, el decreto no ha dado respuesta a lo que tenía que dar y es bastante simplista en el enfoque. Entonces, para Cáritas todo esto que supone este análisis tan duro y quizás este de los servicios sociales, ¿no? Yo, sin todo lo que digo a Sebastián Mora, no sé lo que va a pensar Susana María de mí, pero bueno. Para Cáritas esto que supone, ¿no? Pues un bloqueo absoluto de la red de las Cáritas parroquiales a día de hoy, ¿no? Y yo creo que la gente que está ahí lo estaréis sintiendo y viviendo en el día a día, ¿no? Las Cáritas parroquiales estamos desbordadas porque no damos respuesta, porque continuamente estamos recibiendo lo que sale expulsado de los servicios sociales comunitarios, continuamente estamos recibiendo las derivaciones que los comunitarios nos hacen a nosotros. Incluso continuamente estamos teniendo que adelantar y prestar dinero a los ayuntamientos porque ellos mismos nos pueden dar la respuesta. Entonces esto supone un bloqueo fuerte para la calidad de las Cáritas parroquiales, ¿no? Y por otro lado también el cierre de algunos de los centros, ¿no? Porque la realidad es que están siendo recortadas algunas de los presupuestos básicos para los centros. Sí tengo que reconocer que a nivel regional la Junta nos mantiene el dinero, la garantía de los centros para la exclusión, ¿no? Pero nos mantiene desde una cuantía cerrada que hace ya varios años que no se sube, aunque los gastos siguen subiendo, ¿no? Pero al menos esa parte todavía no la han tocado, ¿no? Y entonces, de este análisis negativo que ya hice utilizar, ya solo todo lo veía negro, ya no fui capaz de ver más el resto de políticas, ¿no? Entonces, pensaba en la vivienda, pues bueno,
planteaba la falta de una oferta de vivienda social fuerte, ¿no? Con alquileres subvencionados, ¿no? Yo creo que a día de hoy el tema de vivienda es de los problemas más graves que tenemos los andaluces, y a día de hoy no hay una oferta, una solución por parte de la administración pública de cómo solventarla, ¿no? Es verdad que nosotros a nivel regional tenemos 8 pisos, ¿no? Subvencionados por ESA, por la empresa pública del suelo andaluz, pero son 8 pisos en todo el territorio andaluz, entonces sería necesario hacer un replanteamiento, ¿no? Y si es verdad que Andalucía puso en marcha un decreto andaluz sobre la función social de la vivienda, ¿no? Eso que se nota en los medios de que se le iban a apropiar los bancos, los viviendas y tal, pero yo creo que ha sido un decreto que ha tenido mucho más repercusión mediática que repercusión en la realidad social, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda, ¿no? ¿Y esto cómo afecta a Cáritas? Pues una gran cantidad de personas que estamos viendo que están en situación de desahucio, no tenemos que ver los datos, y sobre todo una cantidad de personas que se han tenido que vivir, incluidos familias con niños, de ocupas, en vivienda en situaciones extremas, en infravivienda y en muchos casos de hacinamiento, ¿no? Vemos a muchas familias, grandes familiares que viven todos en un piso de 80 metros cuadrados, ¿no? Porque no tienen otra forma de dar respuesta a su situación, ¿no? Y por último el empleo, ¿no? Pues igualmente, ¿no? Encontramos un bloque por parte de la Consejería de Empleo por el proceso, yo creo que en el que está sumido, que no es capaz de dar, al menos fomentar medidas que han dado como orientación, formación, medidas para la inserción, ¿no? Hay una falta de oferta de formación para el empleo absoluto, a día de hoy no hay una oferta de cursos de CPO por parte de la administración de manera muy clara, y no existe una normativa autonómica que al menos te pueda dar pistas de cómo plantear la línea de empleo, inclusión por el empleo, con empresas de inserción, con cláusulas sociales por el empleo. Y a todo esto, ¿no? Que quizás estoy planteando aquí de una forma tan triste, ¿no? O tan nublada quizás la mirada, existe, yo creo que lo más grave en el tema de los derechos es una fuerte descoordinación de las políticas públicas, ¿no? Descoordinación entre las propias consejerías, ¿no? Vivienda no tiene nada que ver con salud, eso no tiene nada que ver con igualdad, aunque tiene una misma consejería sorprendentemente, y también entre los propios niveles, ¿no? Ayuntamientos, diputaciones, administración autonómica nacional, ya es una disputa ya imposible de batallar, ¿no? Entonces encontramos una fuerte descoordinación entre ellos mismos que al final repercute en la ciudadanía, que es el que tendría que estar en el centro. Pero bueno, yo sí quería terminar esta intervención que, aunque es verdad que es una mirada un poco así, un poco oscura y triste, ¿no? Yo creo que en Cáritas lo que nos tiene que caracterizar siempre es la esperanza y la transmisión de la alegría, ¿no? Y yo decía que quería terminar con esta diapositiva, que bueno, que es verdad que aunque estemos años luz de tener unos derechos sociales públicos reconocidos como debiéramos, ¿no? Desde Cáritas sí tenemos que seguir respondiendo desde el corazón, que es lo más grande, ¿no? Y sobre todo dando esa respuesta que sabemos que estamos dando lo que para nosotros es el gran tesoro, que es a Jesucristo vivo y al Evangelio, ¿no? Así que con eso espero también quedarme. Muchas gracias. Gracias, Mausi. Os presento a Martí Batlló Olivas. Él es abogado, es nuestro representante de Girona, de la Cáritas Diocesana de Girona. Abogado en ejercicio desde 1997, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Girona desde el 2008 y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Girona. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho, en la universidad, del 2000 al 2012. Y bueno, ha coordinado el Comité de Interno Mottman en Girona del 2004 al 2008 y ha participado en la elaboración de diversas iniciativas legislativas para lo que es modificar la regulación hipotecaria sobre derecho a la vivienda y protección de los consumidores. Él es desde el 2011 el secretario general de Cáritas Diocesana de Girona y nos cuenta su territorio. Bien, muchas gracias. Gracias a Cáritas Diocesana de Jerez, especialmente a Paco, por la invitación y por poder compartir fundamentalmente este espacio con el lujo de mesa y de aportaciones que estamos oyendo y que vamos a oír. Seguramente el relato este de las luces y las sombras podrá ser muy parecido y nos quedamos un poco con la idea de lo mal que sean las cosas. Yo parto un poco de la reflexión que hicimos en la asamblea
de Cáritas Española de la última asamblea, que se manifestaba. En el manifiesto se dijo con bastante rotundidad que había habido estamos asistiendo a un número importante de reformas legislativas que, lejos de avanzar en la solución de la crisis, iban en la línea de reducir, de pérdida de derechos sociales inherentes a la dignidad humana. Y eso, yo creo que cuando planteamos un poco esta mesa, de ver la situación desde los diferentes territorios, es cierto que hay algunas diferencias entre territorios, pero hay algunas cosas que parece que las vamos encontrando en todas partes. La situación económica afecta menos, en fin, ¿no? El relato de Canarias y el relato de Andalucía no es muy diferente del relato que puedo hacer yo de lo que está pasando en Cataluña, a nivel de prestaciones sociales, a nivel de servicios sociales, y teniendo en cuenta que los derechos los podemos ver desde los derechos que nos reconoce una ley concreta, una prestación concreta, o los derechos que deberían ser, y los derechos que, como personas, y esa dignidad humana que tiene inherente esos derechos reconocidos, pues en principio yo creo que partir un poco de unas situaciones bastante parecidas. Pero voy a hacer una muy breve incursión en el sistema catalán de servicios sociales, que se construye justo cuando empieza la crisis. La ley que tenemos de servicios sociales es del 2007, y es ese momento en el que hay una ley que reconoce una serie de prestaciones para los ciudadanos, pero que se ve sobrepasada enseguida por el advenimiento de la crisis, 2008-2009, y que no puede atender a la demanda para la que estaba previendo. Tenemos en estos momentos más de 900.000 personas en paro, más de 110.000 hogares sin ningún ingreso, 7.000 familias desahuciadas de forma permanente cada año, y en datos generales, 1 de cada 5 catalanes en riesgo de pobreza, que esa cifra es algo mayor cuando estamos hablando de menores de 16 años. De hecho, estamos hablando de una cifra del 16% de personas en situación de riesgo de situación de pobreza en 2006, que llega al 20,5% en 2010, y que luego ha bajado una décima, 4 décimas, estamos en 20,1 en 2012, las últimas cifras que tenemos. Entonces, se ha aumentado de forma importante el número de personas en riesgo de pobreza, con lo cual lo que vemos es que el tener una ley de servicios sociales que garantice unas ciertas prestaciones no supone ninguna garantía. De hecho, la ley venía con una cartera de servicios. Una cartera de servicios, y asignando un poco, en función de la administración competente, cuáles eran las garantías que había, porque también hay este problema de las diferencias entre municipios. Ahí se establecen unas diferencias entre municipios de más de 20.000 habitantes y los de más de 50.000. En fin, más de 20.000 habitantes tienen que tener servicios sociales propios, articularlo. En fin, la cuestión es que el hecho que hemos visto es que lo que ha pasado después, la respuesta que ha habido una vez tenemos la crisis encima, ha sido de agravar la situación. Y uno de los elementos que hemos visto más claros ha sido la renta mínima de inserción, que es la prestación un poco más básica que se establece, que no es como renta básica garantizada, a pesar de que tenemos un estatuto de autonomía del año 2006, que garantiza en su artículo 24 que todos los ciudadanos catalanes tendrán derecho a una renta básica garantizada de ciudadanía. Eso no se ha desarrollado. Por tanto, en fin, podemos tener estatuto, podemos tener leyes de servicios sociales, podemos tener todo, pero al final esto no llega, y no llega porque en lo que podría ser algo parecido, que es esta renta mínima de ciudadanía, renta mínima de inserción, lo que hizo el gobierno precisamente cuando vio que esto aumentaba, que hay más presión, hay este desbordamiento de los servicios sociales, personas pidiendo acceder a esta renta mínima de inserción, pues hace un decreto en agosto de 2011, en plenas vacaciones, regulando de nuevo la renta y diciendo pues, que no puede aplicar la partida presupuestaria que se estaba aplicando,
y tiene que rebajarse esa partida. Eso ha hecho, por tanto, que, en fin, de un año para otro, de 2011 a 2012 y sigue 2013, ha habido una reducción de la partida asignada de 170 millones a 120, o sea, un 23% menos de presupuesto para la renta mínima. Eso no hace falta decir que, en fin, que las necesidades han ido en un aumento muy importante y, en cambio, lo que ha habido es esta respuesta de reducción, de eliminación, por tanto, de derechos subjetivos, de este derecho a la renta mínima de inserción. También se ha dificultado el desarrollo de infancia, de autonomía personal, de dependencias y demás. Y bueno, ya ha habido iniciativas gubernamentales en el sentido de fomentar, por ejemplo, una maratón televisiva de la televisión autonómica, Maratón por la Pobreza, para recaudar fondos para las entidades sociales que estamos trabajando en temas de pobreza, ¿no? Una visión bastante clara de beneficencia, de asistencialismo, con lo cual en fin, tenemos que las situaciones están en una cierta gravedad. Creo que el tema de la renta mínima es lo que es más, desde nuestro punto de vista, más claro. Esto es de reducción de la actuación presupuestaria y de los expedientes. Estamos en 30.000 expedientes en 2011, que pasaron a 23.000 expedientes en 2012. Por tanto, bueno, más allá de hablar de si tenemos unas prestaciones u otras, que en fin, por una cuestión de tiempo tampoco me puedo extender mucho, quería centrarme en algo, dar alguna de las pautas, de las claves de cómo está Cáritas reaccionando ante esta situación. Y por tanto, cómo influye en nuestro trabajo. Es obvio que hay un desbordamiento, hay una sensación de caída de muchas personas en una situación de la que será muy difícil de recuperar, es decir, que estamos haciendo red, pero que van cayendo algunos en una situación que son de diversas circunstancias, pero que, en fin, no vivienda, por tanto calle, más problemas de alcoholismo en algunas ocasiones, alguna dependencia, alguna drogodependencia, más problemas mentales, hacen que se dé un cierto cóctel que será difícil de salir, con lo cual estamos en una situación grave desde ese punto de vista de intentar sostener a las personas para que no caigan de una forma que sea muy difícil, no diría recuperable, pero es muy difícil de recuperación. Claves de nuestro trabajo, pues, ¿en qué ha cambiado algo en nuestro trabajo? Un claro enfoque comunitario, es decir, intentar trabajar las personas desde su relación, su ámbito relacional, familia, vecinos, comunidad, intentar hacer comunidad y hacer comunidad. Los grupos de autoestima que estamos desarrollando, es un poco de autoayuda emocional para intentar que se apoyen entre ellos. El informe FOESA que se presentaba la semana pasada, con el avance de los datos que ya en octubre, hablaba muy claramente de eso, ¿no? De que la fractura social se está avanzando básicamente por la red social que existe en España. Entonces, eso hay que potenciarlo, y es una de las líneas de trabajo, es potenciar este enfoque comunitario. Otro de los enfoques es de la economía social, estamos intentando potenciar la economía social a través de la empresa de inserción, con nuevos proyectos para insertar personas en el mercado de trabajo, pero también en la línea de la ocupabilidad de personas, no solo a nivel de empleo remunerado, sino de ocupación de personas. El tema de los huertos, por ejemplo, también es una de las prioridades, buscar algunas fórmulas para ocupar a las personas. Otra de las claves de los cambios que estamos reforzando es, y quizá esto seguramente pues, es ir este elemento de ir contracorriente, en la línea de que ahora pues, todo el mundo externo a Cáritas, pero también desde Cáritas, el tema de repartir alimentos, el tema del asistencialismo, pues tenemos que lucharlo desde dentro, entendiendo que no es la respuesta adecuada, que efectivamente una de las tareas, puede ser el reparto de alimentos, el reparto de ropa, pero no puede ser ni la más importante, ni la más destacada, ni la que demos más importancia. Por tanto, reforzando la acogida de las personas, reforzando el elemento promocional, el desarrollo integral de las personas. Y eso es un tema que, en fin, que como nos interpela, porque el modelo de acción social de Cáritas es muy claro y a veces la realidad externa muchas veces pues, nos puede condicionar. Y por lo tanto, reforzar ese enfoque de acogida, reforzar ese enfoque de personas es importante, porque estamos viendo que otras organizaciones lo que están haciendo es abandonarse
al mero asistencialismo y al mero reparto de alimentos sin más. Y eso creo que tenemos que hacer un trabajo importante. Sí que es cierto que, en fin, que repartimos más alimentos, damos más ayuda económica, pero siempre dentro de un trabajo integral de la persona, dentro de un trabajo promocional, dentro de un seguimiento, de un acogimiento y un proceso de acompañamiento de la persona. Y finalmente, otro de las claves de cómo está influyendo nuestro trabajo es el enfoque de derechos. Es decir, vemos hoy más que nunca la necesidad de trabajar en el enfoque de derechos. Quizá hoy es más fácil verlo porque, bueno, sí, tenemos esta ley de servicios sociales que nos marca unas pautas de obligaciones, ciertas obligaciones de la administración, pero igualmente creemos que tenemos que introducir este enfoque de derechos en todo nuestro trabajo desde el punto de vista de que si por alguna cosa tiene que trabajar Cáritas, si trabaja para la promoción de las personas, para la dignidad de las personas, si trabajamos para la erradicación de las causas de la pobreza, la única manera o lo imperativo claramente es que introduzcamos el enfoque de derechos, de los derechos de las personas en nuestro trabajo. Y la única opción es ver a nuestro hermano como a la persona que estamos acogiendo y acompañando en su proceso, es verla como sujeto de derechos, como sujeto de derechos subjetivos. Por tanto, este elemento de la dignidad de la persona solo entendemos que podemos verla desde verlo como ser pleno a pesar de su situación de vulnerabilidad y sujeto con todos sus derechos. Y eso lo vemos en dos líneas diferentes. Una, en todos los programas de acción social introducir ese enfoque de derechos, que todo lo que hagamos lo hagamos pensando cómo reforzar, cómo empoderar a las personas, cómo las personas se tienen que ver sujetos de derechos, se tienen que ver como personas con toda la dignidad y con todos los derechos como todo el resto de la ciudadanía. Y eso a veces, cuando las personas se encuentran en una situación muy de caída, es difícil que se sientan con derecho, que se sientan con fuerza, que se sientan con poder. Y por lo tanto este esfuerzo de empoderamiento lo tenemos que ir haciendo desde cualquiera de nuestros programas de acción social. Pero otra de las líneas donde creemos que tenemos que trabajar es también en el refuerzo de la exigibilidad de los derechos, la exigencia de los derechos, a la administración pública, que es la primera garante. Pero, y aquí quería aportar una idea que puede ser seguramente un tema también de debate dentro de nuestra acción en Cáritas, que estamos haciendo unos primeros pasos. Nosotros creemos que esta reivindicación de los derechos sociales tiene que dar un paso más. Tiene que ver cómo traducimos en hechos las palabras de la Evangelii Gaudium, ¿no? Cómo eso lo trasladamos al terreno y partimos en nuestra Cáritas de un servicio de asesoramiento de inmigrantes muy potente desde hace muchos años, que viene dando asesoramiento, ayuda a la documentación y también trasladando a los juzgados las demandas que se realizan por parte de las personas que están en situación de irregular, que tienen que regularizar su situación administrativa en España. Y por tanto sabemos que las cosas, en fin, se pueden pedir. Podemos ir al ayuntamiento a pedir cosas, podemos ir a la consejería a pedir cosas, podemos ir a determinados foros a pedir cosas, denunciar cosas, como nos decía Mariana en la introducción, esta voz profética tiene que oírse, pero seguramente hay una vía que es la de exigir los derechos donde corresponde, que es en los tribunales. Es decir, quien nos garantiza al final que las leyes se cumplen y que no solo existen unas leyes, sino que se cumplen efectivamente, son los tribunales. Y creo que hay un gran recorrido para Cáritas y para el mundo social a recorrer. Y básicamente porque además no solo tenemos las leyes que podamos ver, las leyes autonómicas o incluso leyes estatales, hay leyes internacionales que amparan a los derechos económicos y sociales
y que también podemos tenerlas en cuenta, podemos ampararnos en ellas. Hay un pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales que está vigente, está en vigor en España y que es uno de los grandes desconocidos. No lo conocemos y como desconocido que es, lógicamente luego exigirlo, pues la verdad es que es complicado. Y hemos participado en algunos debates en los que se hablaba de la desconexión entre el mundo social, de los que estamos trabajando con los que no tienen voz y por tanto que no van a llevar su voz a ningún sitio, y el mundo jurídico, que son personas que están acostumbradas a llevar casos a los tribunales, pero que no están acostumbrados a llevar casos de personas que no tienen recursos y además con casos que son novedosos. Y en ese ámbito estamos planteando cómo iniciar litigios estratégicos, que se llaman, es decir, litigios que tienen como fundamento, como objetivo, un cambio de normativa o una creación de una normativa diferente o una exigibilidad de ese caso. Suelen ser casos que, un caso concreto de una persona que no se le ampara un derecho de una prestación, que está reconocida pero que no hay partida presupuestaria porque son de concurrencia y no garantizadas por la administración, o simplemente que no está esta prestación reconocida, pues en base a la normativa autonómica, estatal o internacional, exigir ese derecho en los tribunales, quizá con pocas garantías en los tribunales estatales, pero sí con más garantías en los tribunales europeos o internacionales. Y eso hay muchas experiencias en otros países de nuestro entorno, que eso lo tienen como mucho más claro, como mucho más evidente, y aquí la verdad es que no nos lo hemos planteado hasta ahora. En España la experiencia es prácticamente nula, y prácticamente nula de acceder a tribunales europeos, pero además también de tener este enfoque de la exigibilidad de los derechos en los tribunales, pensando que muchas veces los derechos básicos están garantizados a nivel europeo, pero no hay una transposición efectiva en España, y por tanto lo que hay que hacer es acudir a tribunales europeos que le toquen la cresta al Estado español y que diga, usted no está garantizando los derechos como todos los europeos queremos que tienen que garantizarse, o más allá, no solo los europeos, sino a nivel internacional, con este, por ejemplo, Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo no querría, no podría extenderme en algún tema concreto, pero en temas de vivienda, por ejemplo, hemos visto cómo el Tribunal Europeo de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han arreglado cosas que en España no se podían arreglar, y han dicho que a pesar de los derechos que tengamos garantizados por la ley autonómica o la ley española en una determinada materia, por encima de eso hay una Declaración Universal de Derechos Humanos, hay un Convenio Europeo de Derechos Humanos, hay un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hay una serie de normativa, Convención de Derechos del Niño, etc., una normativa europea internacional, de la que muchas veces no somos conscientes porque nos centramos mucho en lo nuestro, pero que existe, y que un juzgado de primera instancia de cualquier población puede reconocer ese derecho, saltándose o teniendo claro que la normativa local no lo reconoce, pero que la internacional sí y también se aplica. Por lo tanto, esa es una vía que queda un pequeño apunte muy breve sobre una de las vías de trabajo que tenemos también, por tanto, de efectivamente hacer visible esos derechos sociales que reivindicamos y con los que creemos y creemos que tenemos que estar al lado de las personas para que crean que son sujetos de esos derechos, que son las personas con toda su dignidad tienen esos derechos, y también les ayudamos en el proceso de exigibilidad de esos derechos. Nada más. Ramón Ibeas Larrañaga está casado y es padre de 2 hijos. Es licenciado en Teología y máster en Doctrina Social de la Iglesia, vicepresidente europeo del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos, y desde el año 2006 es secretario general de Cáritas Diocesana de Vitoria. Así que, Ramón, somos contigo. Será agradecido que ha sido una experiencia que os haya invitado.
Paco que todo lo que tenemos delante es un todo complicado. Y lo tenemos delante porque lo tenemos todos. Y en particular a mí me toca hablar, no sé si de un país que no existe o de una realidad reivindicable en cualquier país. Los derechos sociales en Euskadi los voy a reducir exclusivamente a los derechos que tienen que ver con los servicios sociales. No voy a entrar en la educación, no voy a entrar en sanidad. Voy a centrarme en alguna cuestión, pero lo voy a hacer desde un punto de vista clave, y es que cuando hablamos de derechos sociales, lo que estamos reivindicando son derechos recogidos en nuestra normativa. Y eso es tremendamente importante, porque a veces en nuestro sector, en el sector de los servicios sociales, convertimos los deseos en derechos. Y esa también es otra cuestión que tenemos que aclarar para poder ir viendo realmente cuáles son las mejores vías para poder avanzar en conseguir algunos elementos básicos, partiendo de ese artículo primero de la Constitución española que dice que quiere a los españoles recogidos en un ámbito de justicia, de libertad, de igualdad y de pluralismo político, y en lo que a nosotros toca en Euskadi el artículo 9 del Estatuto de Gernika, que en los puntos B y C fija todavía más esos principios generales y habla directamente de condiciones de vida y trabajo, de incremento de empleo y estabilidad económica, que tiene que ver mucho con las cuestiones sociales. Quisiera hacer un paréntesis para dos afirmaciones. Una, voy a intentar ceñirme al tiempo que tengo y no las notas que estoy recogiendo de las intervenciones de mis compañeros. Dos, sí que creo que tenemos que tratar de ver cuál es la realidad en la que nos estamos moviendo cada uno, desde las posibilidades de cada uno, pero no ciñéndonos a una especie de fatalismo. Lo que yo voy a contar es posible. ¿Y qué os puedo contar? Que igual que comentaba el compañero de Cataluña, la Generalitat baja los presupuestos en servicios sociales, la Comunidad Autónoma Vasca comenzó la crisis con 255 millones y lo último que aprobó son 425. Ha duplicado la partida en asuntos sociales, en particular en rentas de garantía, para cubrir el golpe más fuerte de la... Y esa es una decisión política. Lógicamente ha obligado a endeudarse al país. Y ahí tenemos un problema con las posibles repercusiones que eso tiene en los que vivimos y en los que van a vivir después de nosotros, y tenemos que ser tremendamente responsables. Pero desde ahí es desde donde quiero hacer estas reflexiones, y a partir de ahora me ciño a lo que vais a ver en la pantalla. Me decía Paco, y cuenta de que estamos, porque si no, no se van a entender las cosas, y hoy me he cogido el ordenador, me he metido por los vericuetos de internet, y estos son los datos de cierre de 2012, los de 2013 todavía no son del todo fiables, pero lo que nos está hablando es de una Euskadi con una renta per cápita de 31.280 euros y una Andalucía de una renta per cápita de 17.288, con un paro del 15% y un paro del 35,4%, lo que hace diferenciar del 182% en lo que a renta per cápita se refiere y del 229% en lo que al paro se refiere. Y eso da una foto en la que hay que situar lo que yo os voy a decir a partir de ahora. Y que Euskadi nace con la Ley 6 de 1982, de 20 de mayo, que es la primera ley social que se aprueba en todas las autonomías del Estado. Tuvimos una inmensa desgracia que supimos convertir en una posibilidad. Discutiendo esta ley y su implementación, recordaréis algunos, no porque estuvisteis allí, quizá algunos sí, pero sí porque se vieron en televisión las inundaciones que destruyeron absolutamente Vizcaya y Guipúzcoa, y eso se llevó, entre otras cosas, gran parte de la siderurgia vasca. Nosotros estábamos agarrados al hierro y nos quedamos sin ningún futuro. Y hubo que plantearse que había que construir un país nuevo. Y hubo que planteárselo no desde la entelequia de qué país me gusta, sino que se partía del hecho de ir al país. Tenemos el territorio, tenemos la gente, pero la economía se nos ha ido al garete. A partir de ahí empieza una dinámica y empieza un desarrollo particular de los servicios sociales, cuya última reforma es de la Ley 12 de 2008, del 5 de diciembre, en la que quizá por subrayar lo más importante se convierten los servicios sociales en un derecho subjetivo, que los vascos tenemos por el hecho de estar viviendo en Euskadi. Digo, por estar viviendo en Euskadi porque no es un derecho de sangre. Lo de los 8 apellidos vascos es una película. No es una cuestión que suponga derechos. Otra
pincelada. La primera ley se aprueba en un tripartito con el Partido Nacionalista Vasco, Euskadiko Ezkerra y el Partido Socialista. Curiosamente, el Partido Socialista y Euskadiko Ezkerra terminarán juntos unos años más tarde. Esta última se aprueba impulsada por el Partido Socialista con un socio no de gobierno, pero sí de apoyo, Partido Popular, y la suma de los votos del PNV en la Cámara. Con lo que no estamos hablando ni de una ley estrictamente nacionalista, ni de una ley estrictamente constitucionalista, estamos hablando de una ley de país, en el que pues, el consenso al que se logró fue suficientemente importante. El derecho subjetivo, ¿qué tiene de positivo? El ser un derecho de la persona como tal y no por su situación. Todos tenemos derecho. Se comentaba antes que si los méritos no es por mérito, es por el hecho de la ciudadanía. Tiene una dificultad su viabilidad, la presupuestaria. Y ante esa situación volvemos otra vez a poner la importancia en los reglamentos. Y nosotros desde Cáritas lo que hacemos es, en cuanto olemos la posibilidad de que haya una modificación reglamentaria como los buitres, nos ponemos ahí a ver qué pasa y empezamos a calentarle la oreja al político que toque. Porque si llegamos al Parlamento ya está aprobada y eso está hecho, las posibilidades de cambio son nulas. El sistema vasco tiene dos bloques grandes en lo que son las prestaciones económicas, las que son de derecho y las subvencionables. Estas las estamos aplicando en un país en el que en el año 86 la pobreza estaba en el 8,1%, en el 2012 en el 4,9%, que si os fijáis es la pobreza más alta de los últimos 10 años, pero es el 4,9%. En un país en el que no podemos hablar de desigualdad. ¿Por qué? Porque tenemos menos desigualdad en estos momentos que la que teníamos en 2004 sin que la crisis hubiese empezado. Y aquí podemos decir, esto puede ser consecuencia de un empobrecimiento del país, que se ha producido, pero tengo que hacer el mismo desplazamiento a cualquiera de las otras columnas, con lo que la comparativa sigue sirviendo. Es un país menos desigual, por eso yo sí que creo que unas buenas políticas sociales, con gente seria gobernando un país, sirven para acabar con la pobreza. Unas buenas políticas sociales, con quien no las quiere aplicar o tiene otras preocupaciones distintas, son papel mojado. Pero también volvemos a un debate de responsabilidad política. He puesto las rentas más altas y las rentas más bajas de lo que en España existe en estos momentos. Las más altas están en Euskadi, en torno a los 650 euros, renta de garantía de ingresos. En Navarra está en torno a los 640. He puesto Andalucía, que aunque no sea una renta del mismo nivel, por hacer la media de esa renta básica, estaríamos en los 397 y los más bajos son casi de la Mancha y Murcia. Pero nos damos cuenta de que los diferenciales vuelven a ser del 200%. Y eso también marca la renta. Y en cuanto al cuadro de prestaciones, este es el panorama que tenemos en Euskadi. Un miembro, dos miembros, tres miembros son las familias. Renta de garantía de ingresos es ese derecho subjetivo que para una sola persona asciende a 612,41 euros, para dos a 786, para una familia a 860. Pero si esas familias tienen problemas para poder mantener la vivienda, se suma a esa cantidad lo que llamamos complemento de vivienda, que son 250 euros, que no se perciben en metálico, se perciben como ingreso en contraprestación de alquiler, fundamentalmente en ocasiones, y debido a las circunstancias, a veces incluso como elemento hipotecario. Pero en una situación de una familia de 3 miembros, 4, que es lo normal, estaríamos hablando de torno a 1.100 euros, a los que se podría añadir en un determinado momento, si se produce una situación de crisis grave en una familia, crisis grave en nuestra tierra, puede ser que se te rompa la caldera de la calefacción, que aquí en Jerez igual os parece que es una broma, pero en Vitoria, en 8 bajo cero, empieza a ser un bien de primera necesidad, se paga la caldera. Una caldera viene a costar unos 2.500 euros, lo prorrateamos en 12 meses, 200 más, estamos en rentas de en torno a los 1.100, 1.300 euros. Si además se puede acceder a la comida del banco de alimentos, si el Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el Partido Popular, tiene una partida presupuestaria de 2.400.000 euros para esas ayudas de alimento, estamos hablando de un espacio en el que las cuestiones básicas están tremendamente sostenidas. Las ayudas de emergencia social son puntuales y luego está la AGI. La AGI es una modificación que ha introducido EH Bildu en Guipúzcoa, que lo que hace es lo que en Euskadi es derecho a partir del tercer año de padrón, en Guipúzcoa lo es a partir del sexto mes de padrón. Esto está trayendo también sus problemas, sobre todo por efectos llamados. Los primeros muy colaterales, pero cada vez más marcados, y eso también hay que decirlo. Las virtudes de estas coberturas, que la renta de garantía llega en estos momentos al 72% de la población, que tienen derecho a esta garantía las viudas que no llegan a lo que les tocase
como renta, hay pensiones de 400 que completan desde la renta, que tienen derecho los extranjeros que están empadronados, que es una situación que rompe el derecho de ciudadanía europeo. No es el único sitio en el que se rompe, también se rompe en Navarra, y por lo que comentaban en algunas cuestiones también en Andalucía, pero se rompe ese derecho por lo que se entra en un debate de ampliar el derecho de ciudadanía en perspectiva de derechos humanos. Eso es importante. Y luego el tema de la profesionalización del carisma, que puede parecerle a alguien que eso es una butad así escrita para quedar bien con 4 esdrújulas, pero que se refiere a 2 cuestiones que yo creo que son fundamentales. Se decía antes, la ley no asegura la cobertura, pero si la gente que está ahí tiene claro que esto es un derecho y hay que pelear por ello, esa profesionalización del carisma, de lo que son los quereres de las personas, convierte estas leyes en coberturas. Y además, transforma la acción social, que no se convierte en un servicio que la administración nos tiene que dar, sino que se convierte en un derecho que nosotros tenemos por el que tenemos que pelear. Y la pelea a veces es muy dura. Nosotros, con el último gobierno, al final nos dieron 500.000 euros, nos querían dar hasta 4 millones, porque al final lo que nos querían hacer era comprar el servicio. Les dijimos que no queríamos el dinero, pero como no queríamos romper con ellos, les dijimos, bueno, por lo menos darnos lo que nosotros hemos tenido que adelantar ante la chapuza que habéis hecho en la práctica, en la implementación de las rentas, porque les costó casi 2 años ponerse al ritmo que era necesario y hubo familias que durante 16 y 18 meses no cobraron el dinero. Luego tuvimos otro problema, cuando lo cobraron todo junto. Y había familias desestructuradas con 2 alcohólicos en casa y de repente 11.000 euros. Por lo que por lo menos se emborracharon con Duques de Alba o con un buen brandy de Jerez en vez de con cualquier pancarra que por ahí. En las políticas de renta, ¿cuáles son los problemas que estamos viendo? La cultura de la dependencia. Con las rentas que nosotros tenemos un problema para poder llegar al trabajo, porque los salarios están bajando. Y ahí empieza a haber un equilibrio que tenemos que discutir, pero no equivocar. Segundo punto, no equivoquemos el debate. El debate es, vamos a bajar las rentas para que la gente se vaya a trabajar. No, el debate es, vamos a repartir los beneficios para subir sueldos. Que si vemos el convenio del comercio de Álava, una trabajadora de una tienda cobra, y digo trabajadora porque casi todas son niñas, cobra salario mínimo interprofesional. Pero el gerente está por encima de los 3.200. Si las escalas son de 1 a 11, de 1 a 12, no vamos a ir. Nosotros en Cáritas estamos con una escala de 1 a 3, que estamos respetando en todas las cooperativas que estamos organizando y os comentaré. El tema de los pensionistas ya lo he dicho, se ajusta, pero hay que seguir reivindicando que esto es una injusticia. La pensión tiene que ser justa. Si un gobierno resulta que entiende que tiene que hacer una prestación social a un pensionista, lo que está reconociendo es que la pensión es un desastre en cuanto a la cantidad económica. Y tenemos que revisar el concepto de vulnerabilidad. Cada vez nos encontramos con matrimonios jóvenes, con chavales que se han hipotecado en un piso, que han perdido un salario, pero el otro puede ser de 1.500 euros. La hipoteca de 1.100. Les queda 400 para vivir. En Euskadi habéis visto cuál es la renta per cápita, con los 400 es imposible vivir, pero por 1.500 euros están por encima de los baremos, con lo que no perciben las ayudas. Esa es la parte de ese 20%, 25% que está sin cubrir. Ahí tenemos que incidir con muchísima fuerza. Otros problemas, el problema de la empleabilidad. No hay trabajo, en Euskadi tampoco, a pesar de los pesares. Estamos trabajando la formación y estamos generando empleo. Las cooperativas que se han organizado desde el ámbito de Cáritas, en estos momentos hay 216 personas con contrato y vamos a tratar de seguir creciendo con Cáritas de otros lugares y conversaciones mantenemos, muy avanzadas en Valencia, pero con nosotros ya están Cáritas Asturias, por ejemplo, y está a punto de terminar de cerrar el acuerdo Cáritas Santander. ¿Por qué? Porque podemos generar empleo y podemos sacar a muchas personas de una situación complicada. Tenemos que generar una buena política de vivienda. No puede ser que en Euskadi quien ha recibido una VPO no tenga derecho a un complemento de vivienda aunque lo necesitara, y si yo me compré un chalet en un momento dado, pueda tenerlo. No tiene ningún sentido, porque la VPO lo que pretendía era ayudar a la gente que no podía acceder a la vivienda. Entonces, tenemos contradicciones. Hay excesiva arbitrariedad. A nosotros nos reconocía el viceconsejero de Prado que en los 200 funcionarios que tiene, en lo que nosotros llamamos la MIRE, pues tiene, como en todas partes, ese 3% de impresentables que en el mundo existe. Y que cuando eso cae, pues te puedes encontrar con cualquier cosa. Pero cuando estamos hablando de un derecho subjetivo, perdone usted, aplíquelo. Y si no, deje el trabajo, porque su obligación es la que es, ¿no?
Porque son problemas presupuestarios y un cierto efecto llamada del que ya he hablado. Y para terminar, sí quisiera recoger dos textos que creo que son fundamentales. El primero es de Caritas in Veritate, el número 6, que nos habla del derecho y del corazón. La justicia es darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, el derecho. Pero a veces el derecho no es suficiente. Y ahí está la caridad, la caritas, que es amor, al final. Y es dar también de lo mío. Entonces, esa es una cuestión, es una reflexión fundamental. Para corregir a ese derecho positivo que en ocasiones lo que hace es ajustarnos a aberraciones como que, por ejemplo, en un determinado momento de la historia en un país como Sudáfrica la apartheid fuese un elemento ajustado a derecho. O que lo que nos ocurrió en España, donde había jueces a los que se le caía la cara de vergüenza de tener que condenar a insumisos a prisión y a la vez le pedían al gobierno, por favor, cámbieme la ley, porque esto es impresentable, pero yo tengo que condenar porque con la ley en la mano tengo que condenar, pero por favor, cámbieme la ley. Pues habrá que decirles, cámbienme la ley, pero cámbienme la ley desde ese corazón, desde ese amor, desde esos 4 corazones de Caritas. Y lo que tenemos que hacer, citando al Papa, porque ahora si no citamos al Papa siempre quedamos mal, es recordar este texto de la 233 de América Unión y hacerle caso de cuántas palabras se han puesto molestas para este sistema. Molesta hablar de ética, de solidaridad mundial, de distribución de los bienes, de preservar las fuentes del trabajo, de la dignidad de los débiles. Molesta que se hable de Dios, que exige un compromiso de justicia. Yo creo que ahí está el listado de lo que tenemos que hacer. Y luego cada uno, Sidonia Jerez, Victoria, Gerona, cada uno tiene que avanzar en el lugar en el que está para conseguir lo que pueda conseguir. Los 2 minutos me van a sobrar, no quiero terminar con esto. Es que el pastor de Lorín, de también Dioses, que es gracias a todos de corazón. Gracias. Después de escuchar al compañero de Ucrania, tendréis que hablar más, ¿verdad? Bueno, agradecer el que estos 4 compañeros nos acompañen en la mesa, que han hecho su esfuerzo en tiempo, en familia y en trabajo para venir aquí a estar esta tarde con nosotros. Agradecer la presencia también de la delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Jerez, el señor obispo que nos ha acompañado los 4 días, vosotros que estáis aquí llenando el salón, y ahora no nos quedemos bloqueados con Euskadi y intentemos de reflexionar, de hacer preguntas en alto para estos 4 compañeros. Buenas tardes. Soy Miguel, soy voluntario de Caritas. Yo le pregunto, ¿el gobierno sabe, como gobernante, que los abuelos están ayudando muy fuerte, están sosteniendo esta crisis con su esfuerzo? Nadie se lo ha dicho al gobierno, o no se entera, nadie se lo va a decir. A ver quién le va a tocar. Yo no sé si el gobierno lo sabe, el de Caritas lo tenemos muy claro, es decir, porque somos conscientes de que a día de hoy los abuelos y las abuelas son los que están sosteniendo muchas de las economías familiares, ¿no? Posiblemente al final nos toque decírselo otra vez a Caritas, que es donde tenemos que salir los medios de comunicación y otra vez nos tendrán que criticar, ¿no? Pero también hay nuestra labor, ¿no? De denunciar proféticamente, y otro día eso decía Sebastián Mora, ¿no? Que quizás señale todo lo que se ha movido, señale que lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque tanto premio ya olía raro y ya era hora de que también nos dieran y cuestionemos a la gente, ¿no? Entonces, yo no sé si el gobierno lo sabe, pero estoy seguro que Caritas, a través del informe pues nuevo que en octubre ya tendremos los datos ya definitivos, seguramente que ese elemento saldrá, ¿no? Hola. Mira, a mí me gustaría, si cualquiera de los 4, o si hay alguna persona que se sienta aludida, pues que pueda contestar.
Ustedes sabéis que en España se cambia mucho la tortilla, ¿no? Cambia de un día para otro. Los informes que presentan para la familia de Cáritas son todos muy fiables. En 2010, el PP, que estaba en la oposición, lo utilizaba, ¿no? Utilizaba para dar su informe. Ahora en el 2014, ¿cómo que ya no son tan fiables para ellos? ¿Y por qué Cáritas o la Iglesia no lo ha denunciado? Creo que esto es una cita casi textual del ministro Montoro. Vamos a ver, bromas aparte, yo sí que creo que tenemos que ser tremendamente serios en los análisis que hacemos, porque probablemente Montoro también tenga razón. La macroeconomía puede crecer y puede estar creciendo, y puede estar dando resultados económicos positivos. En la microeconomía seguimos sufriendo. Quizá a Montoro lo que hay que explicarle es que aquel dicho de que un pollo entre dos es medio pollo para cada uno, eso solo es en la macroeconomía y en la matemática. En este país hay demasiada gente con demasiada poca gente con demasiados pollos y demasiada mucha gente que no se huele ni el hueso del pollo. Y si entendemos eso así, pues igual resulta que el señor Montoro y nosotros podemos hablar y empezar a construir un país en vez de darnos tortas, que llevamos así como 40 años y no quiero decir de dónde. Buenas tardes. Quería preguntarle a la persona de Euskadi, ha comentado, aquí vas a decir algo de las cooperativas o cómo estaba funcionando en Cáritas. ¿Podrías, digamos, ampliar un poco el tema? Vamos a ver, yo lo que quisiera es recordaros a los andaluces que el mayor número de cooperativas agrarias que en España existe es en Andalucía. Porque a veces dicen, no, es que los vascos y las cooperativas, no, perdón, los vascos y las cooperativas y el grupo Mondragón nos solemos salir mucho en las fotos últimamente, por otras razones, pero el cooperativismo es un sistema que funciona, es un sistema al que alguna referencia se hace en la doctrina social de la Iglesia, no en exceso, pero algo se hace, quizá más Benedicto XVI en los últimos textos, pero no voy a entrar por ahí. Nosotros entendemos que el cooperativismo permite, en una empresa de inserción, que la persona que está insertándose se convierta en alguien que tiene responsabilidades en la empresa. Y desde ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que se empodera. La mala traducción del empowerment en inglés. Coge esa responsabilidad y entiende eso como suyo. Cuando Cáritas lo que ha hecho es montar algo y ha hecho una empresa de inserción con 4 o 5 personas que no han tenido ninguna responsabilidad, la historia nos dice que hemos tenido que cerrar mal y poner a la gente fuera. En Euskadi también. Entonces, esa es la razón. Y nosotros ahí, pues sí tenemos el apoyo de que fuera la incendiarieta quien impulsa el grupo Mondragón, etcétera, etcétera, una tradición. Pero lo fundamental es que eso dignifica a las personas más que otro tipo de trabajo. Pero eso podría ser un debate con Fátima, que viene desde Canarias, pero también está en la hoja. Con lo que este es un debate que también tiene que ver con modelo de trabajo, con modelo de empresa. Pero la razón es esa, entendemos que dignificamos a las personas. Mira, ver al ex director de recursos humanos de Dragados y de Nor, la multinacional del metal, levantar la mano para votar sí o no, junto a un señor que hace 4 años estaba bebiéndose en el casco viejo de Bilbao todo lo que en los bares había, y levantar la mano con el mismo derecho, eso es un nivel de dignificación que nos hace hacer esa apuesta, ¿no? Hola, buenas noches. Yo soy Daniela, soy una voluntaria de aquí de Jerez, y me quería dirigir sobre todo auxiliadora por el tema de Cáritas universitaria, por saber si Cáritas universitaria está por toda la región de Andalucía o solamente existe en Sevilla. Es una experiencia de la Confederación sobre Cáritas Sevilla, ¿vale? Y bueno, es un espacio que se ha creado, un poco liderado por la propia gente de la pastoral universitaria, que antes lideró 8 obispos, que va a estar aquí al lado, nuestro querido Álvaro. Y bueno, es una forma de implicar también al mundo de las hermandades que tanto peso tienen en Sevilla, ¿no? Entonces, allí está muy fuertemente implicada la propia realidad, la hermandad de los estudiantes, y bueno, una forma de ubicar su bolsa de caridad pues, a través de esta Cáritas universitaria, que lo que hace es, por un lado, asesoramiento, donde los voluntarios son los propios profesores de la universidad y los propios estudiantes dan asesoramiento a los alumnos, y
y por otro también se facilita el pago de matrículas y becas previo a un estudio y tal, de gente que no puede a día de hoy pagar la cobertura que se exige. Claro, por ello es que aquí en Jerez ha habido más de 1000 estudiantes que han tenido que dejar los estudios por este tema, y me ha parecido interesante lo que has comentado del tema calidad universitaria, y me gustaría implantarlo aquí porque aquí hay mucha gente que no, vamos, yo de hecho tengo problemas para pagar la matrícula, y hay mucha gente que de verdad tiene su estudio, tiene su idea muy clara, pero por temas de economía no pueden volver a sus estudios, tienen que interrumpir. Entonces me gustaría más adelante poder contactar con ustedes para poder hablar. Me voy a hablar de tuyo en un momento. Vale. Para hablar contigo, para poder hacer algo aquí respecto al tema. Muchas gracias. La Caritas Universitaria de Sevilla crea el sentido de existencia religiosa, que lo creó Juan del Río. Después yo lo sucedí a él y tenemos Caritas Universitaria de siempre, donde también hacemos campaña de Navidad, y es verdad que yo por lo menos atendía sobre todo a inmigrantes, a marroquíes, a musulmanes, y es verdad que ahora se ha disparado la demanda para universitarios españoles. En ese sentido, si se ha hecho ahora la novedad de las Cáritas, es que se ha implicado más a la hermandad de los estudiantes, que siempre cooperaba, lo que pasa es que estaba en la sombra, ahora se ha puesto en la luz y pero la Cáritas Universitaria siempre. Aquí estamos intentando crear el servicio de asistencia religiosa en la universidad. Hasta ahora no nos han dejado, vamos a ver si ya no nos dejan entrar, porque esto parece, si se puede crear una oficina del Banco Santander de comodidades, pero no nos dejan el servicio de asistencia religiosa. Esa es la paradoja de nuestra situación. Una pregunta, ¿el cooperativismo en Euskadi de qué tipo es? Porque por la concentración del cooperativismo en Andalucía es agrario, y el producto del cooperativismo agrario normalmente está mal pagado, por eso hay muchísimas cooperativas que fracasan, porque no vale un kilo de tomate en el campo que luego en el supermercado. Entonces, el cooperativismo que tú nos hablas en Euskadi, ¿qué tipo de cooperativismo es? Vamos a ver. Con el cooperativismo hay un problema. Y es cuando te pones a discutir qué tipo de empresa quieres montar, tienes posibilidades. Sociedad anónima, sociedad limitada, cooperativa, etc. Tienes presupuestos, porque no cuesta lo mismo montar una otra. Y tienes un nivel de control sobre la empresa. Hay sociedades en las que puede entrar capital y la gente ajena. Entonces, ese es un debate. Las cooperativas en Euskadi les ha pasado lo que ha pasado en Andalucía también, y muchas han quebrado. Cooperativas que montó incluso Cáritas en un determinado momento. Cuando la gente no entiende lo que es una cooperativa, que es que estoy en los dos lados del cajo, eso no funciona. Pero voy a poner un ejemplo muy claro. Y la documentación, si alguien quiere, yo se la puedo mandar a Paco, es un trabajo hecho por una persona que ha estado en el Consejo de Cooperativas del Estado, pues una vez, porque le preguntaron qué pasaba en el Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón lo que ha hecho fundamentalmente es corregir una mala práctica en la cooperativa. Y es que Fagor Industrial, por ser la más vieja, entendía que el resto estaba a su servicio. Lo han estado durante 5 años y cuando han visto que eso ya no tenía viabilidad ninguno, lo han dejado caer. Punto. ¿Qué han hecho? Preocuparse de los trabajadores. 400 se van por prejubilación, de los otros 800 ya están trabajando en distintas cooperativas y les quedan 200 que necesitan un poquito más tiempo. ¿Con qué están jugando? Con las prestaciones de desempleo, que les dan 2 años y medio de margen, etcétera, etcétera. Y al final es una cauterización de un cáncer que terminará generando un espacio cooperativo distinto. Entonces, ese es el espíritu de cooperativa. Si hay que dejar caer, se deja caer, no hay ningún problema. El problema son las personas, no la empresa. A las personas se les tiene que abrir. ¿Cuál es el otro problema? Que las cooperativas no cuentan con tanta claridad, que dentro de lo que es la propia cooperativa hay personas trabajando que no son cooperativistas. Y ese es el problema sustancial. Cuando hay que hablar del cierre en Polonia, del cierre en Francia, etcétera, etcétera, de la compra por parte de los argelinos, es complicado. Pero la clave fundamental es esa.
Ya, el conseguir que las personas nosotros, por ejemplo, en la última que hemos creado, los socios cooperativistas somos 3, pero los 3 somos institucionales. ¿Por qué? Porque las personas que han entrado nuevas no tienen capacidad todavía para tomar. Hacemos de red, en el momento en que la tengan, tienen las capacidades, tienen las posibilidades. Es un juego que hay que ir desarrollando, pero que no es un juego que esté en la genética. Vamos a ver, que se puede hacer. Porque a mí a veces me da la impresión de que vas a algunos sitios y te digo, es que sois vosotros, claro que no. Que es ponerse a hacer las cosas. Yo a eso animo siempre, ponernos a hacer las cosas. Y las podemos hacer juntos, de hecho lo estamos haciendo juntos. La última pregunta de la compañera. Buenas noches. Estamos ante 4 comunidades ahora mismo. Hablamos muchas veces del diálogo que puede haber entre administración y Cáritas, ¿no? Me gustaría un poco conocer si hay diálogo por parte de estas 4 comunidades, porque siempre surge, casi cada vez que nos reunimos con Cáritas, que si la denuncia, que no se denuncia, y esto cuando creo que se pueden sentar a hablar con las administraciones, también puede haber una parte de denuncia, ¿no? Me gustaría hacer un poco eso, qué línea de diálogo hay con las distintas comunidades. Gracias. Bueno, pues por Andalucía te comento que sí es verdad que tenemos una buena relación de diálogo con la administración autonómica, quizás más con unas consejerías que con otras, es decir, con Igualdad y Bienestar, que ahora es Salud, Igualdad y Bienestar, sí tenemos un espacio de diálogo. La semana pasada justo estuvo Anselmo, nuestro presidente, con la nueva consejera de Igualdad y Bienestar. Tenemos un espacio de diálogo bastante consolidado. Yo creo que también se nos escucha, ¿no? Y además ya no solo como Cáritas, sino como Mesa Andaluza del Tercer Sector, donde están las grandes entidades fuertes, que también son interlocutores válidos. No así con la Consejería, por ejemplo, de Empleo, que es imposible, no se llega ni siquiera directamente, ¿no? Entonces, bueno, desde por lo menos desde el punto de vista de Andalucía, sí buena relación y diálogo con Igualdad y Bienestar, nula relación, por ejemplo, con Empleo. Al final, estos son las personas, yo siempre lo digo. Nosotros, en principio, diálogo sí, sobre todo con la Consejería de Políticas Sociales. Digo que hay una relación bastante habitual con la consejera y con las directoras generales y también con el personal técnico, ¿no? Pero, digo, de forma habitual, además ha sido condición que siempre que tengamos reuniones estemos las 2 Cáritas a la vez, las 2 Cáritas diocesanas de la región, para que siempre dialoguemos de lo mismo. Sí que tampoco somos de los que nos callamos lo que pensamos y por eso ya hemos tenido nuestro rifirrafe correspondiente, pero vamos, que decimos las cosas con claridad. A veces salimos a medios de comunicación diciéndole vamos a decir esto porque no estamos de acuerdo, y pasan esas cosas, pero sí que con todo el tema de la estrategia canaria contra la pobreza y por el desarrollo humano, tan bonito el nombre, mejor no la mire porque da de pena. Ahí sacamos un manifiesto de estar en contra de que no se hiciera en principio correctamente, pero al final apostamos por colaborar en que saliera adelante la estrategia como algo por hacer, y sí que hubo un proceso interesante de trabajo con los técnicos de la consejería y con los técnicos de la intervención de Hacienda. Eso ya fue impresionante. Con la interventora los ojos que le salían de la provincia. Porque eso, nosotros gestionamos una serie de ayudas de emergencia con otras entidades y con todos los ayuntamientos, y la intervención no entiende lo que hace Cáritas. No entiende cómo paga los recibos, pero no entiende cómo no entiende. Y lo entendió. Y entonces se nos cede, se nos da ese dinero solo con los criterios de Cáritas, bajo las condiciones de Cáritas y con el tipo de ayudas que Cáritas da, no con las que plantea el gobierno de Canarias. Pero sí es prácticamente con la única y con todos los ayuntamientos también. El otro día el consejo, todos los miembros del consejo, los voluntarios, lo que decían es que una de las acciones significativas de los últimos años más importantes es la consolidación de la coordinación con los servicios sociales, no solo con los técnicos, sino con los distintos concejales y alcaldes de los distintos municipios, con lo cual es importante.
misma línea, ¿no? Nosotros, el modelo de acción social nos dice que tenemos que tener una cooperación institucional adecuada y además creo que está en nuestro ADN también trabajar mucho en red, por tanto, diálogo, trabajo y proyectos conjuntos y mucha cooperación existe. Esta es una de las almas. La otra alma que tenemos es efectivamente la de la denuncia, y ahí es obvio que siempre podemos hacer más, que intentamos hacerlo a nivel público, también en presión. Yo creo que se explica un poco la experiencia de Euskadi, ¿no? más directamente, ¿no? Cuando antes de que salga alguna normativa que olemos, pues hay que actuar. Ahí seguramente el gran reto es cómo tener los argumentos y cómo andar muy preparados, ¿no? Ese es un reto que tenemos por delante bastante importante. Es decir, lo que no quiero volver al tema de Montoro, pero cuando Montoro decía, claro, es que Cáritas se basa en meros datos estadísticos, era otra cosa, ¿no? Pues seguramente pues eso es una de nuestras fortalezas, tener una buena recogida de información y que nos permite luego hacer propuestas. Y al final la denuncia tiene que ser profética y tiene que ser inteligente. Y si vamos con una denuncia inteligente seguramente será fácil. En fin, no quiero entrar un poco en detalles, pero hay situaciones con las que tienes más facilidad de acceder. A nivel autonómico hay bastantes grupos de participación, pactos que se han creado con participación de diferentes entidades donde estamos también, y la verdad es que es bastante accesible los consejeros y lógicamente pues a nivel más municipal también es fácil, ¿no? Pero bueno, están las dos almas ahí, la de la cooperación y la de trabajar en red, y por el otro lado pues decirles, ¿no? Marcar las líneas rojas, y que esas líneas rojas pues hay que marcarlas personalmente, pero también en público, en manifestaciones, en fin. Nosotros presentamos la memoria dentro de 10 días y bueno, pues ahí vamos a marcar bastantes elementos de crítica a lo que no está haciendo la administración y que nuestro papel de suplencia del modelo de acción social tenemos que dar respuesta, ¿no? Pero marcando primero cuál es la obligación de la administración, eso es lo primero. Yo desde Euskadi poco tengo que añadir, pero sí quisiera decir tres cosas. Una, es muy importante el nivel que podemos tener de independencia respecto a las administraciones. No es lo mismo hablar con una administración que te subvenciona en un 22% que en un 95%. Y si hacemos una opción por una Cáritas al 95%, terminaremos haciendo una opción por ser los servicios sociales públicos y terminaremos callándonos. Dos, las cosas hay que prepararlas y hay que prepararlas bien. Es mucho más importante que una Cáritas regional tenga una estructura ágil para poder ir al gobierno juntos y con las posiciones bien estudiadas y bien marcadas, que ir a veces con la dispersión con la que solemos ir. Y luego tres, yo sí que creo que es necesario tener claro qué es lo que queremos cuando vamos a la administración. Yo estuve la última vez en una reunión, se empiezan a acercar las elecciones, y fue una reunión en la que estábamos el tercer sector. Yo salí triste de aquella reunión. ¿Por qué? Porque el 90% de la conversación era ¿cuándo sale la ley de dependencia? ¿Se va a concertar la ley de dependencia? ¿Se va a conveniar la ley de dependencia? ¿Cuánta pasta se va a mover en la ley de dependencia? ¿Y cuánto me puede caer a mí en el bolsillo para mantener mi ciclo? Tenemos que hablar de personas. Si hablamos de personas, nos empoderamos ante las administraciones. Si no, entramos en el juego de repartirnos las funciones. Y ese es el peligro que a veces podemos tener. Yo creo que esas añadía la agilidad de las distintas administraciones. Por respetar un poco el tiempo, hoy nos estamos pasando del límite de las 9 de estos últimos días. Volver a reiterar el agradecimiento y vamos a dar paso al director de Cáritas. Bueno, desde aquí yo creo que se me escucha. Simplemente enfatizar. ¿Ahora? Bueno, arriba. Simplemente enfatizar de que la riqueza de esta mesa, que es simplemente una muestra de la riqueza de Cáritas, es mostrar también a todos los voluntarios de Cáritas y a todas las personas cercanas a Cáritas de lo que es Cáritas Española. Cáritas Española es una confederación donde todas las Cáritas regionales, todas las Cáritas diocesanas, desde su independencia,
opina, participa, aporta. Es la suma de todo lo que se ha mostrado aquí. Y además, lo que se ha mostrado aquí es la realidad de nuestro país. Y desgraciadamente la realidad del norte y la realidad del sur. Es una manera de entender la vida y otra manera de entender la vida. Pero yo creo que ha sido un buen colofón para una semana donde se ha pensado, se ha repensado, se ha hablado desde la libertad. Sabemos que Cáritas sigue viva, hemos mostrado que Cáritas está muy viva. Cada vez tenemos menos miedo a expresar lo que Cáritas piensa. Muchas veces esa vergüenza ajena de mostrarnos tal cual en algunas ocasiones ha hecho más daño que bien. Hoy trabajamos, aportamos, proponemos y denunciamos. Se ha explicado durante toda la semana por los distintos ponentes, se ha explicado desde el punto de vista del Evangelio, se ha explicado desde el punto de vista confederal de Cáritas, se ha explicado desde el punto de vista de Iglesia a través de los medios de comunicación y se ha explicado de la realidad en los distintos territorios del país. Así que yo doy las gracias, le doy gracias a Cáritas, le doy gracias a Dios por tener esta riqueza en este país y en esta Iglesia, y os doy gracias a todos como siempre. Y esperemos ya avanzar.